Vamos a ir a Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. La gloria sea para el Señor Jesús. Efesios 6. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, aleluya, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, aleluya, con valentía, con valor, ¿verdad? Entonces nota esto, hermano. Nosotros vemos que Pablo nos exhorta en el 10 a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? En el 12 nos dice porque no tenemos lucha. O sea, hay una batalla, ¿verdad? Hay una batalla que se está peleando, ¿cierto? Hay una batalla. Y ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que no saben que están en una batalla. Yo les comentaba hace un momento que me sentía desanimado. ¿Y por qué me sentía desanimado? Bueno, porque estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado. ¿Y estaba siendo atacado por quién? ¿Por mi mamá? ¿Por mi papá? No, por demonios. Estaba siendo atacado por demonios. ¿Y para qué estaba siendo atacado por demonios? Para ver si me detenían de yo venir a presentar lo que el Señor me llamó a presentar, pues. Si yo me desanimo y abandono. ¿Cierto? Sí. Si yo en esa batalla no hubiese tenido armas, yo hubiese sido derrotado. ¿Es o no es?
pero yo tuve algo con que cortar, ¿verdad? De raíz, porque eso es lo más poderoso, ¿no? Eso es lo más poderoso de la armadura de Dios. ¿Qué es lo más poderoso? La espada del Espíritu, ¿cierto? Y yo con qué corté esa batalla, con la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ayer me había dado una palabra. Y como me dio esa palabra, cuando yo fui hoy atacado por un ejército demoníaco, yo pude cortar de una vez y vencer a ese ejército de un solo espadazo. ¿Entiendes? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿vienen quiénes? Los aliados nuestros, que es el gozo, la tranquilidad, la paz y el ánimo, y vine a ejercer lo que el Señor me llamó a hacer, ¿cierto? Pero aunque yo no me dé cuenta, no fue así. Una cosa es que yo no lo entienda y otra cosa es que sea o no sea así. O sea, muchas veces no entendemos que es una batalla lo que hay alrededor de nosotros. Hay muchos que muchas veces no entienden que están siendo derrotados una y otra vez. Pero el que no lo entienda no quiere decir que no sea así. Es así. Por ahí había un dicho que era muy famoso, que muchos cristianos utilizaban. ¿Cómo está? En victoria, ¿verdad? En victoria. Y no es malo el dicho, no, a mí me da risa porque a veces gente me decía en victoria, ¿entiendes? Entonces yo veía que no estaban en victoria nada, pero decían por decirlo. Y ahí está el problema, porque si se dice porque estoy en victoria, gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cómo está usted, hermano? En victoria. Usted me hubiera preguntado esta mañana a mi hermano, ¿usted está en victoria? Amén, en victoria estoy, porque acababa de vencer una batalla. ¿Cierto? ¿Es o no es? Si no hay batalla que vencer, ¿cómo va a tener victoria? Ahí es donde está la pregunta. Por eso Jesucristo dijo, en este mundo tendré aflicción, pues tendréis muchas batallas. ¿Para qué? Para vencer como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Aleluya. ¿Entiendes? Es así. El que venza, yo le daré. ¿El que venza qué, hermano? La batalla. La batalla. Es una batalla y nosotros somos los que estamos batallando. Lo que pasa es que muchas veces queremos batallar con las armas carnales. Y los demonios dicen, ay, lo vamos a nosotros a revolcar. ¿Cierto? Pero si nosotros tomamos las armas espirituales, oye, va a ser muy difícil que nos desarmen. ¿Cierto? Va a ser muy difícil que lleguen y nos dejen sin alma para después aplastarnos. ¿Cierto? Porque tenemos las armas de Dios. Es la diferencia, hermano. Entonces Pablo dice, y es lo que podemos ver, lo primero, que la lucha no es contra carne. Hermano, cuando Pablo dice que la lucha no es contra carne, es para que nosotros de una vez omitamos aquello, porque es lo primero que usted va a pensar. Es como cuando están dos personas, ¿verdad? En un cuarto, ¿no? Están dos personas o tres personas, ¿cierto? Entonces alguien siempre está acostumbrado a tirarse plumas. Sí. Entonces como está acostumbrado a tirarse pluma, llega y alguien se tira una pluma y hay tres. Entonces rapidito lo ven a él y dicen, tú fuiste, ¿verdad? Porque es la persona indicada, ¿es o no es? Sí. De una vez la persona, si sabe que no fue, dice, no, a mí no me vean, ¿verdad? O sea, omítanme totalmente porque es lo primero que ustedes van a pensar. A mí no me van a echar la culpa, ¿cierto? Bueno, Pablo acá igualmente, Pablo sabía cuál es la actitud de toda persona al sucederle algo. ¿Cuál es la actitud? Echarle la culpa a la persona.
De hecho, la mayoría de las personas que vienen a la iglesia, cuando el predicador habla, lo primero que dicen, ay, ¿por qué me lo estará diciendo? ¿Entiendes? Y sin darse cuenta es lo más necio que puede hacer un cristiano. ¿Entiendes? Por eso Dios dice, no profieras nada en tu corazón, porque Dios está en el cielo, porque el que habla en la iglesia es Dios. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros llegamos y proferimos eso, lo que estamos diciendo necio, estamos ofreciendo el sacrificio del necio, ¿verdad? Entonces, Pablo allí le dice que no es contra carne ni sangre. O sea, hermano, mire, omitan esto de una vez. No le eches la culpa a nadie, no vea a las personas, no pienses que es alguien, aunque esa persona haya sido el instrumento, no lo veas, no es él. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que Pablo nos quiere dejar claro acá? Entonces, después empieza a decir, sino contra principados. ¿Qué es esto de principados, hermano? Escucho, potestades, gobernadores, por supuesto de las tinieblas, ¿no? Huestes espirituales. Principados, ¿qué son principados? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Principados, hermano, ¿verdad? Que son principales, que son principios, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de príncipes, sí, pero no. Los principados son los que Dios hizo, ¿verdad? Y los puso como principales, ¿me entiendes? Y eran principales. Si no entendemos, recordemos a Lucero. ¿Quién era Lucero? Lucero era un principado. ¿Por qué? Porque tenía algo a su cargo, ¿cierto? Él se hizo, ¿para qué? Le dieron los tamboriles, la flauta, todas las cosas que concernían a la alabanza de Dios, ¿cierto? Se la dieron a él. ¿Y él qué hizo? Se enorgulleció, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos lucha contra principados, potestades. ¿Verdad? En este caso, potestades son gobernadores que tenían poderes, ¿verdad? Sobre ciertas regiones, ¿verdad? Potestades. Tienen la autoridad sobre ciertas regiones, ¿verdad? Por eso si nosotros nos vamos al libro de Colosenses, leamos esto y yo quiero que ustedes interpreten un poquito. 2 libros más adelante está Colosenses. Ajá. Colosenses 2:15. Notemos lo que hizo nuestro jefe. Por eso es que sabemos que no podemos perder, ¿verdad? Contra esos seres que son tan poderosos, ¿verdad? No podemos perder porque con nosotros está el Todopoderoso, ¿cierto? 2:15, en el nombre de Cristo Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Guardemos eso allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Y despojando. ¿Qué es despojar? Quitarle algo a alguien. O sea, ¿le quitó qué? El principado y la autoridad. Se las quitó. ¿Y qué los exhibió? ¿Qué exhibir a alguien en este sentido? Los avergonzó delante de todo el mundo, ¿cierto? Triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Esto hay que entenderlo, ¿no? Esto hay que entenderlo, porque tenemos que ver nosotros esa victoria que Jesús tuvo. Jesús pudo haber separado, como dice la palabra, y pedido una legión de ángeles, y hubieran destruido no solamente a hombres, sino a demonios y a todo el mundo. Dios lo hubiese destruido en un segundo. Es así, Jesucristo hubiese subido a reinar y nosotros hubiéramos perecido. Es así. Pero gracias al Señor por Jesucristo, ¿verdad? Porque triunfó en realidad como debemos de triunfar nosotros. Entonces, veamos que el Señor triunfó, ¿verdad? Y muestra de que Él triunfó, lo vemos en Mateo 28. Mateo 28, 18. ¿Estamos ahí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Guardemos ese versículo ahí también. Toda potestad. ¿Por qué dice toda? Porque las potestades, en plural, eran seres que tenían ciertas potestades, como dijo Alejandro, en regiones, diversas regiones. Entonces Jesucristo los venció no a uno, a todos. Y se le fue dada ¿qué? Toda potestad del universo, ¿verdad? Le fue dada la potestad a Jesucristo de gobernar y hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Apocalipsis nos dice que a Él ahora le pertenece la alabanza, la gloria, todo es de Él. ¿Por qué? Porque Él venció y avergonzó a todo el mundo y los despojó de toda esa autoridad y de todo ese poder que ellos tenían, ¿verdad? Para hacer maldad. Ahora Jesucristo lo tiene para hacernos bien. ¡Qué bendición! Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es un gobernador? Génesis. Es un gobernador fácil, ¿verdad? Gobernador, alguien que gobierna un lugar. Es un gobernador. Por ejemplo, acá está el gobernador de Miranda, Caprilito, ¿verdad? Que no lo quiere ni en su casa, ¿cierto? Entonces, ¿gobernadores de qué? Gobiernan un lugar específico. Bueno, ellos gobiernan las tinieblas. O sea, hermano, es claro, si tú estás en tinieblas, tú estás bajo las órdenes de Satanás. Y cuando dice Satanás habla de adversario, no habla de uno solo, habla de todos los demonios. Satanás, adversario, los demonios. Entonces, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Qué es una hueste, Francis? Mucho, ¿verdad? Una hueste, una hueste es un conglomerado, es como un contingente, es una cantidad grande de algo, pues, de un ejército, de cualquier cosa. En este caso son huestes espirituales de maldad. O sea, son muchos espíritus malos, ¿cierto? Entonces, contra ellos somos los que nosotros tenemos batalla. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿Jesucristo no los despojó? Porque nos dice Colosenses que los despojó, ¿cierto? ¿Los despojó de qué?
Sí, pero ¿en qué sentido? Porque Jesucristo ya había resucitado y nosotros seguimos teniendo lucha contra ellos. Si Jesucristo los despojó, ¿verdad? No debería yo ya no tener luchas contra esos que ya han sido despojados y no deberían estar allí, ¿cierto? ¿Cierto? Es mi pregunta, ¿no? O no es obvia la pregunta. ¿No viene al caso o sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Fueron despojados, pero no fueron despojados? ¿O no sería que el Señor los despojó para alguien? ¿Cierto? Los despojó para alguien, pero no para todos. ¿Cierto? Él sacó a libertad la justicia, pero ¿para quién? Para los que creen en Él. Y estos creen en Él, a mí siempre me gusta dejar esto claro. Aman y obedecen su palabra, por eso creen en Él. Porque Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y Señor, Señor lo llamamos los que decimos, creo en ti Jesús y te acepto como mi único Señor y Salvador, ¿cierto? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cierto? Me es dada toda potestad, por tanto, id y haced discípulos, enséñenles lo que yo les mandé. ¿Se ve claro? O sea, le fue dado todo el poder, pero Él iba a hacer a aquellos que iban a recibir también el poder. No era el poder para todo el mundo, ¿cierto? Entran a la iglesia a ser discípulos, pero muchos no son hechos discípulos. ¿Será que van a tener ese poder sobre las tinieblas? No, van a estar siempre bajo las tinieblas, porque ellos gobiernan a alguien. ¿Y a quién gobiernan ellos? Por lo menos ellos gobiernan a los que continúan en la maldad. Ellos gobiernan a los que están en tinieblas. Ellos tienen regiones de personas que no quieren obedecer a Dios X. Y son cosas duras de vencer. Pero Jesucristo las venció, dice la palabra. No dice que Él las venció. En Colosenses dice que Él triunfó sobre ellos. ¿Cierto? ¿Dónde triunfó Él sobre ellos? En la cruz. Nos está dando idea de dónde vamos a triunfar nosotros, ¿cierto? Entonces, vemos, hermanos, que Jesucristo despojó a esas potestades para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acá llamados por el Señor a vencer esas potestades. Él nos llamó a estar sobre esas potestades, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? Bueno, con el bien, ¿cierto? Se entiende muy sencillo. ¿Qué buscan ellos? La maldad. Ellos buscan de meterte malos pensamientos y cosas malas. ¿Cómo tú las vences? Como dice Pablo a los filipenses, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud en ellos, si algo digno de alabanza, piensa en esto. ¿Cierto? Pablo dice en 2 Corintios 10, nuestras almas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son una serie de pensamientos que se hacen en la mente de la persona y le impiden avanzar y caminar. Son fortalezas y solamente la puede destruir la palabra, pero si la persona recibe la palabra. Jesucristo quiebra esa fortaleza porque dice que Él va y juzga y con justicia pelea y con Él van los ejércitos celestiales y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, va la palabra, en lo que el predicador envía la palabra, ahí va Jesucristo, hermano, a destruir las fortalezas que hay en la persona para poder liberar a la persona y rescatarla para el reino de Él. Esa es la batalla. Esa es la batalla que se da. Pero mientras la persona mantenga la fortaleza, por eso es que entendemos rápidamente que cuando hay la batalla, el enemigo siembra en las personas fortaleza para que no reciban la palabra. Porque si la reciben, Jesucristo quiebra la fortaleza
y libera a la persona. Y en lo que la libera, la persona empieza a entender, empieza a escuchar y empieza a crecer, porque la fortaleza ha sido quebrada por la palabra. Es una batalla. Pero muchos no lo entienden y es triste. ¿Y por qué no lo entienden? Porque están velados. Y Pablo lo dice, a quienes el Dios de este siglo cegó para que no les resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio de Cristo. ¿Quiénes predican el Evangelio? ¿Ah? Alejandro dice, yo, ¿verdad? Nosotros, amén, amén. Así Alejandro evangeliza bastante, ¿verdad? Entonces, nosotros somos enviados por Dios ¿a qué? A llevar a esas personas a la luz. Pero Dios le pone fortalezas, el diablo, el Dios de este siglo, cuando es pequeña, le pone fortalezas para que ellos no reciban el Evangelio. Y muchas veces en las congregaciones los predicadores están hablando la palabra y Satanás pone fortaleza en los oyentes. Mire, yo muchas veces cuando estoy escuchando prédica a otras personas, yo lucho contra eso, porque a veces dicen cosas incorrectas y yo no quiero, o sea, me indigna, pues, y tengo una batalla como para yo no escuchar, y no, yo batallo para escuchar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la batalla está en mí, no en ellos. Yo ni lo estoy viendo. Si él está diciendo cosas incorrectas, yo batallo por escuchar, para después poder presentar lo falso que ellos dicen con la verdad. Pero mi batalla me hace más fuerte. La batalla que tengo me hace más fuerte, porque mi oído se agudiza. O sea, es una batalla. Es una batalla. Y a medida que avanzamos, maduramos y el Señor nos muestra a los enemigos claramente y los vemos. Vemos claramente cuando el diablo viene y quiere sembrar las cosas malas. Entonces podemos batallar con más claridad. Pero para eso hay que tener un buen oído y una buena mente lúcida. Usted no puede batallar si usted no tiene las almas, hermano. Y las almas acá en Efesios 6 las expresan claramente. ¿Cierto? Nos dice que esté ceñido vuestros lomos. Acá está esta correa que tengo acá, ¿verdad? Ciñe el pantalón. ¿Cierto? Sin la correa, de repente el demonio viene a pelear conmigo, ¿verdad? Y me hace así, y me baja el pantalón. Y cuando me lo voy a subir, me mete por el ojo y me deja en el piso. ¿Cierto? Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era algo que quedaba en el pecho. Era como una tela, ¿verdad? Algo así de metal que se calzaban, ¿verdad? Como la que tiene Frodo, ¿verdad? Cuando le clavan la espada. Frodo tenía una coraza que lo protegía. Era el Señor de los Anillos. Ah, sí, es como una... Sí, bueno, pero la de Frodo era como de hilo tejido así, de ciertos metales así. Es como una malla. Entonces, lo importante que muestra la coraza de justicia es para que proteja ¿qué? El corazón, ¿verdad? Para que proteja nuestro corazón, ¿cierto? Y si nuestro corazón está protegido, va a estar protegido es por la justicia de Dios. Solamente así, hermano. Si no, nuestro corazón va a ser frágil y el enemigo va a entrar rápidamente. Y va a ser mella ahí y nos va a destruir. Es triste, vivir una vida es triste, hermano, es triste. Y hermano, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, porque yo vengo de allá y el Señor me ha ido sacando y yo vengo gimiendo. Yo vengo por todo el camino gimiendo. Así somos los cristianos. Es así. Vamos, y Jesucristo va adelante y nos da, Señor, detrás del Señor, para que nos ayude. Sigue adelante que tú puedes, no puedo, ayúdame. Como ese niñito que quiere que lo carguen. Así vamos nosotros por todo el camino. Y el Señor nos lleva, ven que puedes, ven que puedes, y nos va llevando. Así somos en todo el camino. ¿Por qué? Porque venimos del charco, hermano. Y sabemos que si Él se aparta mucho, nosotros nos perdemos. Lo necesitamos a Él, hermano.
a nuestro lado, animándonos y guiándonos. Es así. Pero imagínese usted que Jesucristo nos esté diciendo ven y nosotros no, todavía no lo siento. Es que no siento ir contigo. No, algún día, un momento, el Señor me cambiará. ¿Tú te imaginas tú diciéndole eso a Jesús? ¿Será que puedes caminar con Él? Cuando venga a ver, escucha la voz a lo lejos, ven, ven. ¿Cierto? Ven, ven, que no se escucha casi. Porque no te dejas guiar con Él. Es así, hermano. No hay otra manera. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Las fortalezas son cosas, hermanos, que para derribarlas solamente la derriba Dios, hermano. Solamente. Y es lo que habla Pablo. Si usted se da cuenta, el muro de Jericó era un muro, hermano, era un amurallamiento tan inmenso e imponente que ningún pueblo podía entrar. Tanto que ellos estaban confiando en ese muro. Ellos pensaban que nadie iba a entrar allí. ¿Y quién destruyó el muro? ¿Quién lo tumbó? Dios, hermano. Dios fue el que lo tumbó. Ellos alabaron y Dios lo tumbó. Así de sencillo. El muro se cayó. Cuando ellos gritaron, o ustedes han visto a alguien que grita muy duro y va a tumbar un muro. No, eso habla de la fe. Ellos gritaron y Dios los honró porque obedecieron al pie de la letra lo que Él mandó. Y Dios derribó el muro. El muro se deshizo y se cayó. ¿Quién tumba las fortalezas? Dios, hermano. Nadie puede quitarle al hombre fuerte sus bienes si no le ata primero. O sea, al diablo tiene que venir alguien más fuerte que él, y ese alguien es Jesucristo, y atarlo y despojarlo de sus bienes, los cuales en un tiempo éramos nosotros. Así debería ser. Pero muchos tristemente todavía están atados por el diablo. ¿Por qué? Porque no pueden ver la luz de Cristo. Y es triste, ¿verdad? Yo se lo digo claramente para que vean su condición, para que puedan poner de su parte y el Señor Jesucristo, no yo, los liberte y puedan salir a libertad, porque es una bendición vivir en libertad. No me gustaría ni pensar cómo vive una persona así. Es así, totalmente alejado de la vida de Cristo. Totalmente alejado. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de lo que es el Señor. Y se hacen religiones, se hacen tradiciones, maneras de hacer las cosas. No, hermano. El Señor le decía a Israel, ¿hasta cuándo vas a estar cambiando tus caminos? No. Nosotros debemos dejar que Él haga las cosas en nosotros, y para que las haga solamente las va a hacer de una vez, de una manera, con la predicación de la palabra, porque Él escogió que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación. Es así. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es así, hermano. Y hoy se los digo como se lo he dicho muchas veces. El que está con el Señor es una persona que conoce la palabra. Es una persona que cuando le hablan la palabra, responde la palabra. Yo he leído a muchas personas que escriben cosas que llaman la atención y no son de Dios. ¿Cómo podemos ver si no son de Dios o son de Dios? Por la palabra. ¿Es o no es? ¿Cuántas cosas no ha visto usted que parece pero no son? ¿Ha visto? Muchísimas, porque él ve, pues. ¿Y por qué él puede verlas? Por la palabra. El espiritual todo lo juzga, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo profundo de Dios, lo íntimo de Dios, nosotros lo juzgamos. ¿Por qué? Porque el espíritu juzga lo profundo de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, eso es lo que dice la Biblia.
Muchas veces resistimos constantemente la predicación de la palabra. Cuando queremos buscar qué hay en el cofre, no hay nada. No hay nada. ¿Ah? ¿Y por qué no hay nada? Porque no estás guardando nada. No estás guardando nada. Todo lo que estás sembrando lo estás sembrando para la carne. Todo lo que haces lo haces para la carne. Tu tiempo lo dedicas a la carne. Entonces cuando vas a buscar no hayas nada. ¿Y por qué no hayas nada? Porque no tienes nada. No tienes nada. Entonces, siembra para el Espíritu. Escudriña la palabra, lee la palabra, pide al Señor sabiduría si está falta de sabiduría, el cual Él da abundantemente y sin reproche a los que se lo piden. Claro. Y si no quieres hacerlo, mañana yo diré lo mismo. Y pasado lo diré, no para avergonzar a nadie, sino para que se arrepienta. Y créalo, la iglesia crece y desde el micrófono lo diré. Entonces les digo algo, hermano, las cosas cambian. Y para eso estamos acá, para cambiar. Pero si somos los mismos que esperamos, que el hombre de Dios mienta para que nos haga quedar bien. Si esperamos en eso, preocupémonos porque no estamos en una iglesia de Dios. Si esperamos eso, es así. Porque la palabra nos dice, el que persiste en pecar, repréndelo delante de todo para que le dé vergüenza. ¿En pecar qué, hermano? ¿Qué pecar? No hacer las cosas que Dios manda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Yo no soy muy sabio. Yo solamente hablo lo que Jesucristo dice. Ese es el Evangelio, hermano. Si usted busca una prédica en la Escritura, no va a conseguir ninguna prédica como las que quisieran escuchar. ¿Verdad? Y como las que a uno mismo, yo lo confieso, me gustaba escuchar porque eran agradables, ¿verdad? Porque me decían, vas a ser rico, Dios te va a dar, tú eres más que vencedor. ¿Cierto? Eso se escucha agradable, ¿verdad? ¿Ah? Tú eres más que vencedor. Pero si él es sincero y dice, no, pero es que yo no hago la voluntad de Dios, ¿cómo me vas a decir que estoy bien si no estoy bien? Si la persona es sincera, ¿verdad? Es así. No, que Dios te va a bendecir. Oye, pero ¿cómo, hermano? Si tengo 2 mujeres y vengo acá a arrepentirme, ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Ah? Porque reconoces tu falta. Pero cuando viene, mira, Dios te envía la palabra y empiezan esos aguijones que te empiezan a doler. ¿Ah? Date cuenta, porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces, el hermano no te ve. Ojo, yo no veo a nadie, pero el Espíritu Santo sí. Qué bueno cuando el Espíritu Santo está en los lugares y habla, porque corrige y las personas tienen la oportunidad de arrepentirse. Los que quieren arrepentirse. Los que quieren arrepentirse. Porque si algo nos muestra el Espíritu Santo en este sagrado libro, es que muchos lo desobedecen incansablemente y no quieren nada con Él. No quieren nada con Él. Pero como dice la palabra, yo los maté con la palabra de mi boca. Los maté. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? ¿Y por qué los maté? Porque están haciendo el mal y se los declaré. Ellos no lo saben, pero ya están muertos. Porque ese es el testimonio que los voy a sacar en el último tiempo. Y les voy a decir, mira, te lo dije. La palabra es clara, hermano. Y la entendemos por su hermosa presencia y su revelación, lo que nos trae.
Yo predico por lo que Él me enseña, predico y hablo. Y cuando hablo lo veo porque hay alguien que me muestra. No tengo que inventar, solo hablar, solo hablar. Y me avergüenzo delante de Él cuando dudo porque pienso que no me ha dado una palabra. Me avergüenzo porque siempre me va a avergonzar cuando yo dude de Él. Porque cuando lo hace me avergüenza. Y Señor, ¿cómo dudé yo de ti? ¿Cómo dudar de Él? No me imagino cómo nos avergonzaría cuando lo desobedecemos una y otra vez y Él nos continúa hablando. Y nos dice en su palabra que no ignoremos que esa paciencia y esa benignidad que Él tiene es para que nos arrepintamos, no para sinvergüenciarnos. A muchos los quebranta una y otra vez para ver si se arrepienten y no, hermano. Prefieren vivir así, pero no se arrepienten. Pero triste cuando Dios baja el telón y dice, bueno, ya, baja el juicio. Triste. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Es así. Y no me miran a mí porque yo no sé nada. Yo solamente hablo. Pero Él sí sabe todo lo mío y obviamente también todo lo suyo. De todos los que están acá. Lo sabe todo. Estamos delante de Él desnudos. No podemos ocultarle nada. Todo lo que está en tiniebla, Él dijo que será proclamado desde las azoteas. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Así que llevemos nuestras obras a la luz, hermano. Cambiemos nuestra actitud para que el Señor cambie la manera con nosotros también. Esa es la voluntad de Dios, que cambiemos nuestra mala actitud para Él levantarnos. Si nosotros nos volvemos de hacer el mal, Él se va a volver de querernos castigar por ese mal. Y se va a arrepentir y nos va a traer bien. Eso es lo que muestra la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Es así. De nada nos sirve venir a la iglesia y no querer disponer de nosotros un cambio. Es así. Es una lucha tremenda y solamente podemos batallarla con el Espíritu Santo. Es así, y como niños llorones que nos agarramos de Él, pero la única manera de agarrarnos de Él es estando allí en la palabra. Si usted deja esa palabra y abandona la palabra, el Señor se desprende de usted y le va a decir, ¿por qué me dice Señor, Señor? Señor, pero es que me duele lo que me está pasando. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. La primera de orden de Dios es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Alguno pudiera decirme a mí que ahí la palabra no está incluida. Bueno, métase en problemas. Yo le preguntaría a esa persona, ¿por qué te dice con toda tu mente? Pregúntate eso. ¿Por qué te dice con toda tu mente? Pregúntate. Ese es el primer mandamiento. La palabra es lo primero. Eso es algo que no se gana en un día ni en dos, pero sí se gana con una decisión de un momento, ¿sabían? Yo estoy casi seguro, ¿verdad?, de que usted para tener esta actitud que ha ido tomando últimamente, usted tomó una decisión un día. Usted dijo, no, ya no puedo seguir así, o X lo que haya dicho, pero tomó una decisión que la llevó a corregir la llegada acá, ¿cierto? El Señor me muestra, las cosas cambian, siervo, y es así, las cosas van cambiando, las cosas van cambiando. Cuando las personas lo quieren o escuchar, Él los hace cambiar. Qué diferencia, ¿verdad? Qué grande servir a Cristo, hermano. Qué grande servir a Cristo. Nos hace distintos. Y esa es la bendición.
Es así. Entonces, ¿cómo yo voy a desechar esta palabra si acá todo lo que puedo hablar hoy viene de aquí? Es así. Y alguien pudiera decirme a mí, como me lo han dicho muchas personas, y no lo digo para jactarme, sino para la gloria de Él. Me han dicho, hermano, usted conoce la palabra. Yo les diría, no es que conozco, sino que hice lo que Jesucristo me dijo que hiciera. Solo eso. Es así, 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 así.